Gobierno Nacional colocó en los mercados internacionales 2.000 millones de dólares en bonos. La nueva deuda está dividida en dos tramos. Se cumplió el primer debate del proyecto de ley de la palma aceitera. Esta iniciativa fue tramitada en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá en primera instancia las reformas a la Ley de Contratación Pública y el proyecto de Ley de Alimentación Escolar. Grupo Parlamentario Fronterizo adopta medidas urgentes frente a manifestaciones en el Carchi por crisis económica. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 24 de septiembre de 2019, saludos amigos, sean ustedes como siempre bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí iniciamos. Tal y como lo revisábamos en titulares, el Gobierno Nacional adquirió una nueva deuda por 2.000 millones de dólares. Según el Ejecutivo, esta deuda se divide en dos partes y servirá para financiar el presupuesto para este año. A través de un comunicado, el Gobierno Nacional informó que se colocó 2.000 millones de dólares en bonos soberanos en los mercados internacionales. La nueva deuda se divide en dos partes. Una de 1.400 millones de dólares a 11 años plazo, con una tasa de interés del 9,5%, y otra de 600 millones a 6 años, con una tasa de interés de 7,8%. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó: hoy lanzamos una emisión de bonos a 5 y 10 años, aprovechando que el mercado muestra la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad económica del país. Esta transacción nos permitirá cumplir con el financiamiento programado para este año. Según el secretario de Estado, la transacción permitirá cumplir con el financiamiento programado para este 2019. La nueva emisión de bonos de deuda se da un día después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara su buena percepción acerca del desempeño fiscal por parte del Gobierno Nacional. Según el FMI, hasta el momento el Ejecutivo cumple con las metas establecidas en el acuerdo y se espera que el paquete de reformas sean enviadas al Legislativo para el tercer desembolso. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, la Asamblea Nacional está a la espera del paquete de reformas en materia tributaria y laboral anunciado por el Ejecutivo. Los legisladores insisten en que no darán paso a un posible incremento de los impuestos o flexibilización laboral. Este 23 de septiembre se conoció la noticia de que Ecuador superó la última evaluación efectuada por el Fondo Monetario Internacional al programa económico encabezado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Según el comunicado de prensa del organismo internacional, el gobierno ecuatoriano alcanzó los objetivos previstos para el segundo trimestre del programa, por lo que considera oportuno continuar con el apoyo. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional condiciona la entrega de recursos económicos cuando el Ejecutivo presente a la Asamblea Nacional las reformas en materia tributaria. Desde el Legislativo están a la espera del paquete de reformas, pero asambleístas como Ana Belén Marín de Alianza País y César Ron del Partido Social Cristiano descartan el apoyo a cualquier incremento de impuestos. El tema del IVA a mí me parece que no es lo adecuado. En principio. ¿Por qué? Porque si uno hace el análisis, el IVA recae sobre todos, sobre absolutamente todos. De una vez lo voy adelantando. Partido Social Cristiano no va a votar por más impuestos. Vilma Andrade señala que previo a analizar las reformas tributarias, el Legislativo debe conocer el informe con los compromisos que adquirió el Ecuador previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI. ¿Cuál va a ser las condiciones? Porque ahora se especula que uno de los condicionamientos es privatizar el Seguro Social. A eso vamos los ecuatorianos. Si el legislativo comete el error de todo poner en un solo paquete y trabajarlo de manera atropellada, todo va a salir mal. Se conoce que dentro del paquete de reformas, el Ejecutivo prevé incluir cambios en materia laboral. Para el asambleísta Fausto Terán, esos cambios deben ser analizados por la Comisión de Trabajadores del Legislativo. Sin embargo, esa comisión no sesiona de forma regular,
así lo reconoce. Creo que nosotros estamos insistiendo por todos los medios posibles, canales suficientes, para que la comisión sea viable, pueda reunirse, tener quórum y trabajar en beneficio de los trabajadores. Pero la decisión de que si se haga a un costado la parte de la presidencia es decisión de parte de ella. Si las reformas tienen el carácter de urgente en materia económica, el legislativo tiene 30 días para pronunciarse. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la aprobación de los proyectos de ley, el Parlamento necesita 70 votos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Atención, la Fiscalía General del Estado recibió una nueva denuncia de una posible exposición de datos personales. El Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos del Ecuador, ECUCERT, presentó ante la Fiscalía indicios de un servidor privado que supuestamente manejaría datos con información personal de los ecuatorianos. El centro también solicitó que la institución de justicia investigue a otras empresas que presuntamente estarían usando de manera ilegal esta información. Esta práctica es ilegal, según estipulan los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal, que sancionan el uso y divulgación de datos personales sin autorización previa. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones envió un comunicado que manifiesta que hasta el momento se ha determinado que no se trata de un hackeo de los sistemas gubernamentales. Y de inmediato vamos a revisar otros temas. El primer debate del proyecto de ley de producción de la palma aceitera que se cumplió este martes estuvo marcado por temas como la crisis de los palmicultores, falta de incentivos para este sector, entre otros. Aquí el resumen. La continuación de la sesión plenaria 606 inició con la intervención de Óscar Calahorrano, presidente ejecutivo de Propalma del Ecuador, quien habló de varias demandas del sector palmicultor, como incentivos económicos, trámites ambientales y la condonación de deudas que mantiene este sector. Es esquemas de alivio financiero, fundamentales, enfocados en los pequeños productores. Los pequeños palmicultores también levantaron su voz ante el Pleno. Vidal Caicedo y Patricio Rivadeneira contaron las limitantes que tienen, como la falta de incentivos para la reactivación de sus cultivos y precios mínimos de sustentación. Que en vez de desviar precio, más bien se piense en la reactivación para los pequeños palmicultores. Se evidencia la pérdida y sus efectos socioeconómicos en los pequeños y medianos palmicultores. Ya en el arranque de la discusión, el legislador Patricio Donoso habló de políticas públicas acorde a la realidad del sector palmicultor. Políticas públicas en concordancia con el sector productivo privado. ¿De dónde nace el problema de la pudrición del cogollo? ¿Qué pasa con los cultivos luego de padecer esta enfermedad? Fueron los cuestionamientos del legislador César Ron. Necesitamos saber si en esa misma tierra se puede volver a resembrar palma. En el debate, varios legisladores coincidieron en tratar una sola normativa que aborde de manera integral todo el sistema productivo del país. De trabajar en una normativa global que beneficie a todos los sectores, a todas las cadenas agroproductivas. Será prioritario el que desarrollemos una ley por cada una de las cadenas productivas. Es la pregunta que tenemos que respondernos. Otro de los temas tratados fue la situación de los pequeños palmicultores. Se cuestionó, por ejemplo, qué pasa con los agricultores de la región amazónica y el seguro agrícola. Para que se cumpla la ley amazónica en materia de créditos para el sector productivo. La omisión del seguro de cubrir oportunamente estos daños genera un perjuicio enorme al propio Estado. Culminado el primer debate, las observaciones serán ahora tratadas en la Comisión de Soberanía Alimentaria, de cara a la elaboración del informe para segunda y definitiva discusión ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Al menos 10 intervenciones provocó en esta jornada el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Durante la discusión, los legisladores reiteraron el apoyo precisamente al sector palmicultor y destacaron además la necesidad de proteger los cultivos, fortalecer la estructura productiva, ayudar al pequeño y mediano productor con una ley que permita su desarrollo. Precisamente sobre este tema vamos a dialogar hoy en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Fernando Burbano.
Fernando Burbano, asambleísta nacional por el movimiento Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Asambleísta Burbano, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Usted precisamente fue uno de los legisladores que intervino en esta jornada durante el debate de este proyecto de ley que fue analizado al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Cómo esta iniciativa legal precisamente apoya al sector palmicultor que hemos visto y según hemos escuchado los testimonios se ha visto fuertemente afectado por esta enfermedad de la pudrición del cogollo que afecta a los cultivos? Mire, alrededor de 4 resoluciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de 10 resoluciones de agrocalidad, no han podido contrarrestar este problema que tiene una vieja historia en la Amazonía, ya casi de más de 40 años, de la aparición de la pudrición del cogollo de la palma, y a nivel de esmeraldas y de las zonas de mayor producción desde el 2004, tengo entendido. Entonces, frente a esta situación es necesario generar una normativa que asegure una política pública de permanente apoyo al sector. Además de que a lo largo de todo este tiempo es evidente que la producción de aceite de palma ha sido un rubro muy importante en la economía ecuatoriana, más o menos el 1% del PIB, pero sobre todo involucra 250.000 hectáreas de producción, alrededor de 100.000 plazas de trabajo entre directas e indirectas, y si son 100.000 plazas de trabajo, al menos entre 300 y 500.000 personas que dependen de esta actividad. Entonces, de la noche a la mañana no se la puede borrar del mapa productivo del Ecuador. Además, dicho sea de paso, todo esto tiene que estar ligado a una política nacional de planificación en cuanto al cultivo y al manejo de toda la cadena de la palma, para asegurar precisamente la vida de todos estos ecuatorianos que dependen de esta actividad. ¿Se garantiza aquello a través de esta iniciativa legal? Es mi pregunta. Bueno, esta iniciativa contiene algunos elementos, ¿no? El primero, yo diría, a nivel de la prevención, porque lo que busca es primero que existan estudios a nivel de fitosanitarios, o sea que exista un verdadero diagnóstico de cuál es la situación de la palma y de toda la situación fitosanitaria, es decir, cuáles son los riesgos y vulnerabilidades que pudieran existir en la producción de la palma. Segundo, que es necesario desarrollar todo un nuevo campo de investigación respecto de las potencialidades que tiene la palma. Sin duda, como le digo, tantos años que ha sido un producto de exportación y un producto de alto consumo nacional, entonces de hecho que frente a esa demanda debería ser un sector protegido por el Estado ecuatoriano. En tercer lugar, el establecimiento de que el Estado tiene que intervenir y regular un aspecto que es crucial en las cadenas productivas, que es la comercialización, porque lo que vemos es de que más o menos aquí tenemos que el 90% de los productores palmicultores tienen menos de 50 hectáreas, es decir, son catalogados como pequeños productores en este sector. Pero si bien es cierto, son pequeños productores, también no nos olvidemos que quien compra la producción es el sector industrial, y muchas veces el sector industrial también está en la encrucijada frente a los precios internacionales de la palma. Entonces siempre es necesario tener precios de sustentación para que, por un lado, garantizarle al productor un ingreso que no lo lleve a la pérdida, y por otro lado también permitir que la industria y el comercializador tengan un margen de utilidad. Lo que hay que precautelar, no solo en esta cadena, sino en muchas cadenas productivas, es que no existan estos márgenes exagerados en la intermediación del producto y también en la industria. Nos acaba de pasar con el maíz, se fijó un precio referencial de 15.25 y no hemos llegado quizás ni siquiera a $12 en su gran mayoría. Entonces, la política tiene que aterrizar a eso, y quizás la ley, en este caso específica, pudiera garantizar de que existan procesos permanentes en la política agropecuaria para que esto suceda. Justamente, pero sobre este tema, asambleísta Burbano, sobre los precios mínimos de sustentación, en este tema puntual, se abrió el debate, se generó la discusión en el sentido de que hubo una comisión general en la que se escuchó a un pequeño productor en quien demandaba, en este caso, que en efecto se dé paso a la identificación de un precio mínimo de sustentación, mientras que legisladores hubo quienes se mostraron en contra de este tema y argumentaron las razones. ¿Qué procede allí? ¿Cómo mediar?
Mire, yo creo que nuestra misión es proteger la producción agropecuaria. A ese nivel siempre el productor, el que siembra y el que produce, lleva las de perder. El intermediario en una sola compra gana 2, 3, 4, 5 veces más que el productor. Y a nivel industrial, pues el margen de utilidad con valor agregado se incrementa exponencialmente. Siempre creo que debemos procurar tener una utilidad justa en todos los rangos de la cadena productiva, en este caso de la cadena de la palma. El precio de sustentación lo que tiene que hacer es justamente equilibrar esas utilidades en la cadena. Lamentablemente la falta de control o quizás la falta de herramientas para el control ha hecho que muchas veces no se respeten los precios de sustentación. A veces creo que es el modelo en la comercialización como tal que está fallando. Por ejemplo, en el maíz, Porque se evidencia no solo en la palma aceitera, no solo en el maíz, sino en el arroz también. Así es. Por eso me parece que el establecimiento de mesas de negociación directas entre productores y los comercializadores que introducen el producto a la industria sería mucho mejor, a la industria sería formidable. La coparticipación de la utilidad en los márgenes de la industria, como se da en otros países, puede ser interesante. Es decir, que yo creo que hay que abrir un espacio de discusión y de debate. No está la ley acabada. Quizás en algunos sectores las opiniones distintas al precio de sustentación tal vez están en toda su verdad. Pero eso es lo que debemos abrir en este debate. Mi posición es siempre defender a los productores, establecer al menos un mínimo de defensa al productor. Y yo le aseguro que la única tabla de salvación que tienen los productores, no solo en La Palma, sino en otros sectores, es este precio de sustentación, que le permite negociar, que le permite hacer una puja, que le permite hacer incidencia política. Si no hubiera este precio de sustentación, yo le aseguro que muchas cadenas productivas hoy estuvieran totalmente desmanteladas. Ahora, mi observación también está al respecto, es que no podemos quedarnos exclusivamente en la ley. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando nosotros estamos entrando a la Alianza del Pacífico, estamos entrando a un sinnúmero de acuerdos comerciales internacionales, hay que ver si estos intereses van a ser afectados o no. Porque dicho sea de paso, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico existe una amenaza de que el sector de la producción de proteína pudiera ser vulnerable en el Ecuador. Eso es decir, producción de pollos, producción de maíz, producción de cerdos. Y usted tiene una gran cantidad de agricultores costeños y productores costeños y serranos vinculados a estas cadenas alimenticias y de generación de proteína que pudieran estar indefensos. Entonces es necesario que en la ley se determine que cuando hay estos procesos de comercialización, pues se priorice la soberanía alimentaria y la seguridad del sector agropecuario. Caso contrario, cuando uno pone los pesos y contrapesos, la presión de ciertos sectores industriales y de sectores del área de comercio, es decir, de los importadores, frente a estos convenios de relaciones comerciales como los que acabo de señalar, muchas veces no se comide con el sinnúmero de desocupados que pudieran quedar al vulnerarse sus intereses comerciales al ingresar en un acuerdo de esta naturaleza, cuando no pueden competir. Entonces quizás toda esa mano de obra campesina desplazada va a ser absorbida por la industria y por el comercio en las grandes ciudades. Pues no. No sucede. Entonces también la ley de alguna manera garantiza que exista ese espacio de reflexión para privilegiar la seguridad productiva de estos más de 300,000 personas y ecuatorianos que están vinculados a esta cadena. Correcto. Brevemente, asambleísta Urbano, otra de las demandas que se pudo escuchar por parte de este sector tiene que ver con la necesidad del otorgamiento de créditos oportunos a bajas tasas de interés. Esto lo hemos visto como un pedido recurrente no solo de parte de este sector, sino también en el tratamiento de otras normativas. Y nada más y de manera muy breve como antecedente quisiéramos conocer ¿cómo nos ha ido con la aplicación de esto que en su momento y para otros sectores ya ha aprobado la Asamblea Nacional y que, como vemos, sigue siendo recurrente este pedido? Quiero confesarle algo. Cuando estamos evaluando, por ejemplo, la ley de fomento productivo, vemos que la Junta Bancaria hasta ahora no establece las tasas preferenciales, que Banecuador no prioriza ciertos productos específicos para el sector agropecuario. Hoy esperamos que en el segundo trámite
o en la segunda versión de la Ley de Fomento Productivo, por ejemplo, se bajen aranceles a maquinaria, a los medios de producción, que se establezca tasas preferenciales para la agricultura. Un agricultor aquí en el Ecuador con una tasa del 9, del 11, del 12% y en la banca privada hasta del 16, 18%, no puede competir con tasas de 2 o 3% de sus pares colombianos, peruanos, mexicanos o de otros países. Entonces, si ya realmente nuestros costos de producción son tan altos, creo que el país tiene que también medir y ver cómo se puede ayudar al sector. Si para nosotros comprar un insumo agropecuario que no tenemos ni siquiera a veces la capacidad de producirlo, como es el caso de las urias, por ejemplo, o el caso de ciertos insumos agropecuarios o semillas que se necesitan para la producción, tienen aranceles muy altos. Entonces, ¿cómo reactivamos el sector? Un tema que sin duda alguna es necesario mirarlo, sobre todo por la expectativa que genera en estos sectores. Sí, es necesario. Yo quisiera, por ejemplo, que ya urgentemente avancemos en el tratamiento de la Ley de Fomento Agropecuario, que esta es una gran deuda que tiene la Asamblea Nacional, que está en la Comisión de Soberanía Alimentaria, y que pudiera en esa ley, coincidiendo con usted y coincidiendo con muchos de los legisladores que intervinieron en hoy, quizás determinar normas generales para todas las cadenas productivas. ¿Y por qué no pensar quizá un poco más en macroasambleísta, como se planteó inclusive en esta jornada, en un código orgánico agropecuario? Es necesario tener una ley que esté actualizada a la visión del país respecto de la agricultura, pero primero creo que hay que ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. Pero yo diría que esta ley es una ley que tiene que ayudar a salvar a un sector que ha sido golpeado, no solo por este mal, esta pudrición del cogollo, sino que ha sido afectado por la crisis de la frontera norte. Correcto. ¿No? Entonces, toda esta crisis económica ha golpeado, ha sido un sector vulnerable, tenemos toda una población en situación de riesgo, además una gran cantidad de personas afrodescendientes que por su condición étnica incluso viven en poblaciones donde solo dependen del ingreso de la palma. Entonces, el acabarse la producción de la palma puede determinar e incidir hasta en un tema de seguridad en el cordón fronterizo, específicamente Esmeralda, Sucumbíos y la zona amazónica donde hay producción, norte de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, que sabemos que son poblaciones vulnerables a actividades del narcotráfico. Entonces, la ley sí se vuelve prioritaria para reactivar una producción que es característica de la zona, correcto, que es potencial de la zona. Por eso es que esta ley no contradice a la de un código agropecuario, porque si nosotros impulsamos, y hay una mirada del Estado, hasta con una concepción de seguridad pública y de seguridad del Estado, porque reactivaríamos un rubro tan importante que genera mano de obra, que ocupa a la gente, lo que estamos es frenando la posibilidad de que miles de ecuatorianos en su grado de desesperación vayan a una actividad ilícita. Entonces hay que tener todas estas miradas y por eso a mí me parece que esta ley es urgente y es pertinente, sin dejar de estar de acuerdo en que es necesario tener una ley, una norma marco, correcto, que bien pudiera ser un código agropecuario que nos catapulte y nos lance al país como una potencia agropecuaria. Y solo quiero terminar con esto. Correcto. Mire usted, que se está debatiendo dónde va la refinería. Y en Manabí hay una propuesta de tener una ciudad alimentaria donde hoy es el Aromo, para ni más ni menos generar 20,000 plazas de empleo y 20,000 plazas de empleo ligados a la adopción de una nueva tecnología en la producción agropecuaria, en productos de exportación en nichos directos en Europa a través de invernaderos y con acuaponía. Entonces, mire usted que solo un proyecto de esa naturaleza pudiera cambiar la visión de un código agropecuario que privilegie las nuevas tecnologías. Hoy, si hay un gran represamiento, por ejemplo, en tema agropecuario, es por la escasez de agua. Y ahí usted tiene un proyecto que es potencial, con inversión privada, con aseguramiento de mercados. Entonces, a veces en el país también nos enfrascamos en problemas del día, yo diría, que están en la pantalla o en la palestra o en la línea editorial de ciertos medios y no vemos que pudieran haber soluciones integrales que nos catapulten a ser un país agroexportador. Y ese es mi llamado a los legisladores, a que veamos esto como un tema integral. Para mí,
Esta ley es una ley emergente para solucionar el problema no solo de los palmicultores, sino fronterizo. Correcto, y bueno, todavía nos queda por delante el segundo debate de esta iniciativa. Asambleísta Burbano, gracias por habernos acompañado. A usted, muy amable. La presencia del asambleísta Fernando Burbano a propósito de la discusión de este proyecto de ley para el fortalecimiento de la palma aceitera. Y avanzamos con más noticias. Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Durante el debate, los legisladores coincidieron en buscar mecanismos a la par de este convenio a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en particular de pueblos y nacionalidades. La crisis migratoria de los ciudadanos venezolanos fue uno de los argumentos expuestos por el legislador Fernando Flores durante su ponencia de la Convención Interamericana contra el Racismo. Los ha acogido y está tratando de llevar adelante un proceso para garantizar justamente esto, el respeto a los derechos humanos. Los derechos de pueblos y nacionalidades también fue debatido en el Pleno. La legisladora Gabriela Cerda expuso cifras de la discriminación a la que son víctimas en el plano laboral y educativo. Para ello solicitó mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos mediante este convenio, así como las acciones afirmativas que desde las instituciones del Estado se apliquen para cumplirlas, que no quede en letra muerta como un convenio más. El asambleísta por Cotopaxi, Jaime Olivo, también reveló las limitantes para el sector indígena del país. Puso en debate el decreto 60, que dijo no se ha cumplido. Se propuso que se implemente una política laboral y acción afirmativa en todas las instancias del Estado y el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios, en porcentaje no menor a la proporción de su población, y eso el Estado está en deuda. El Ecuador no es ajeno a los actos de discriminación, dijeron los legisladores Lenin Plaza, Jorge Coroz y Cayetano Tenorio, quienes hablaron de la exclusión étnica que viven los afrodescendientes. Que aunque algunos quieren negarlo, hay racismo y discriminación en el Ecuador. Tenemos también derecho de exigir que se nos entregue lo que por historia a los afroecuatorianos efectivamente nos han negado. Los pueblos afroecuatorianos pudiéramos desarrollarnos como los demás grupos sociales a pesar de todo el aporte que hemos dado a esta nación. Por unanimidad de 103 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que en lo medular plantea promover y proteger la igualdad formal y material ante la ley contra el racismo y la intolerancia, en cualquier ámbito de la vida pública o privada. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 89 votos positivos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile sobre cooperación en el sector de la defensa. Este informe tiene el objetivo de definir un marco para fomentar, facilitar y desarrollar diversos mecanismos de cooperación bilateral entre ambos estados que serán regulados por los principios de reciprocidad, igualdad y mutuo interés en los ámbitos de competencia de acuerdo a sus respectivas legislaciones. El asambleísta Fabricio Villamar, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, actuó como ponente del informe. Este acuerdo plantea la posibilidad de incrementar nuestras buenas relaciones y la explotación de actividades conjuntas para políticas de seguridad y defensa en análisis de escenarios y amenazas internacionales comunes, la organización del Estado Mayor Conjunto de Chile y del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas del Ecuador, organigramas de experiencias en mando, conducción, instrucción y entrenamiento conjunto, la organización y conducción de política para el empleo de las Fuerzas Armadas, las operaciones humanitarias de mantenimiento de la paz, experiencias y lecciones aprendidas, ciberdefensa y ciberseguridad, cooperación académica, investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica en proyectos terrestres, navales, aeronáuticos y satelitales. Ahora, amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, amigos. 8 asambleístas de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores piden a la legisladora María José Carrión que renuncie al cargo de presidenta de la mesa legislativa. La actual vicepresidenta de esta comisión, Karina Arteaga, dijo estar dispuesta a dar un paso al costado. Juntos aparecieron 8 de los 12 asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, incluidos los legisladores Karina Arteaga y Fausto Terán de las filas de Alianza País. El asambleísta Vicente Tallano hizo el anuncio. Emplazamos a la señora legisladora María José Carrión a que presente formalmente su renuncia. Hoy aquí presentes 8 de 2 integrantes requerimos su renuncia con la única finalidad de poder sesionar de manera formal. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores junto a la de Gobiernos Autónomos no sesiona desde mayo pasado, fecha en que se renovaron las autoridades del Parlamento, según señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según sus integrantes, porque la asambleísta María José Carrión, quien preside esa comisión, no goza del respaldo necesario. Nosotros, quienes estamos aquí presentes, que somos 8 de los 12 miembros de la comisión, no tenemos ninguna posición personal, nosotros no tenemos ningún interés ni de presidir, ni tampoco de tener la vicepresidencia de las comisiones. El único interés es trabajar. Incluso la vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores, Karina Arteaga, dijo estar dispuesta a dar un paso al costado. Más allá de que quiero también dejar claro, y aquí en presencia de mis compañeros, que ellos no me han pedido que sea yo la que dé el paso al costado, y eso es que me hace estar aquí junto con ellos. Por su parte, la asambleísta María José Carrión dijo que este miércoles la comisión está convocada. En realidad, si es que no hay un diálogo político, como le digo, tanto el presidente de la Asamblea hasta los presidentes de comisiones fueron producto de un diálogo político. Por otra parte, días atrás, el titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, dijo no aferrarse al cargo con el fin de alcanzar estabilidad en la mesa legislativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Para este jueves fue convocada la sesión del Pleno 621, en donde los legisladores iniciarán el primer debate de las reformas a la Ley de Contratación Pública. Además, los asambleístas debatirán el proyecto de Ley de Alimentación Escolar, que fue tramitado en la Comisión de Educación. Luego del himno nacional de la República, los legisladores debatirán en primera instancia el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue tramitado en la Comisión del Régimen Económico. La propuesta busca garantizar transparencia en los procesos de contratación y mejorar el sistema de control, y prohíbe la contratación en temas de comunicación y asesorías legales por régimen especial. Esto quiere decir que no es que se prohíban los contratos de comunicación, sino que los contratos de comunicación tendrán que ir por el régimen general de contratación pública. Asimismo, la contratación de consultorías legales y asesorías legales que también tendrán que ir por el régimen común. En la misma sesión será también el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que fue tramitado en la Comisión de Educación. Lo que busca esta propuesta es elevar a política de Estado lo que hoy es el programa Alimentación Escolar, para que los niños que estudien en instituciones públicas reciban colación escolar de manera gratuita y con buenos índices de contenido nutritivo. La política de Estado de la alimentación escolar tiene su razón de ser, porque los índices de desnutrición en el país siguen persistiendo ya por algunas décadas. No hemos logrado superar las observaciones que inclusive a nivel internacional se ha hecho al Estado ecuatoriano. La propuesta se coordinará entre los ministerios de Educación, Salud y Agricultura, porque además tendrá vinculación con los pequeños productores locales del país. Que permita a productores locales, pequeños productores, ser proveedores de los insumos de estos productos para la alimentación escolar. La sesión número 621 está convocada para las 9 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria conoció el proyecto de ley de pesca enviado por el Ejecutivo. Esta mesa parlamentaria tiene 45 días para entregar el informe para el primer debate. Tenemos más detalles con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Soberanía Alimentaria abocó conocimiento del proyecto de ley de pesca que fue enviado por el Ejecutivo en agosto de este año. Los comisionados resolvieron que una subcomisión parlamentaria sea la encargada de elaborar los informes que previamente serán analizados por los parlamentarios. Veamos las declaraciones del asambleísta Mauricio Proaño. El tema de la pesca en Sierra y Amazonía.
que es de importancia para la gente que no siempre es solo pesca en la parte litoral, que es muy importante, pero también hay pesca artesanal, hay pescas en la sierra, hay en la Amazonía. Mientras que el asambleísta Carlos Berman, integrante de la subcomisión legislativa, señaló que tienen el plazo de 45 días para entregar un proyecto de borrador. Pero reitero, también el Ejecutivo ha fallado, que se ha demorado meses que no haber mandado. Y conozco la realidad y que hay una posible amonestación, especialmente de la Unión Europea, hacia no cumplimiento de varios temas en el asunto pesca, pero nosotros tampoco podemos asumir obligaciones que no nos competen. Nosotros vamos a hacer el compromiso de sacar esta ley lo más pronto posible. Según los plazos establecidos por la Comisión de Soberanía Alimentaria, hasta finales de este año prevén entregar el informe para primer debate y su discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta que se informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y ahora les contamos que la asambleísta Gloria Astudillo presentó un proyecto de ley orgánica de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres y mujeres víctimas de violación e incesto. Esta normativa pretende proteger y brindar acompañamiento a las mujeres que son víctimas de este delito. Ante la votación por las reformas al Código Orgánico Integral Penal y la no aprobación de la despenalización del aborto en casos de violación, la asambleísta Gloria Astudillo presenta el proyecto de ley de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres y mujeres víctimas de violación e incesto. Todas las mujeres pueden ser víctimas de una violación, pero son las mujeres pobres, con menos acceso a la educación, con mayores niveles de desnutrición, sin empleo, con poco acceso a los servicios básicos, son ellas las criminalizadas. La iniciativa plantea aumento de penas por violación, sin beneficios penitenciarios ni procedimientos abreviados por delitos sexuales, que exista un mecanismo nacional de acompañamiento y reparación. Además, la creación de un fondo voluntario con el aporte de asambleístas, autoridades y organizaciones sociales. En cuanto a las penas privativas de libertad, buscamos que para los violadores se incrementen de 25 a 40 años sin derecho a rebaja de penas. Buscamos también, como una medida de corresponsabilidad y solidaridad, la creación del Fondo de Acompañamiento y Reparación a niñas y adolescentes madres en la Asamblea Nacional. Sobre la creación de un mecanismo de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres y mujeres víctimas de violación, se propone acompañamiento, protección, apoyo psicológico y emocional, así como una transferencia monetaria equivalente al bono de desarrollo humano con componente variable. La asambleísta Gloria Astudillo envió el proyecto de ley por gestión documental para que el Consejo de Administración Legislativa CAL lo califique y lo envíe a la comisión correspondiente para su debido tratamiento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente vamos a ampliar más detalles de esta iniciativa con su proponente, la asambleísta Gloria Astudillo. Gloria Astudillo, asambleísta por la provincia de Azuay, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, defensora de los derechos humanos. Bien, y estamos ya en compañía de la asambleísta Gloria Astudillo, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y hablando sobre mi sentir, mi experiencia de vida y mis sueños. Y esta propuesta de ley que usted ha anunciado justamente en esta jornada asambleísta, hay todo un antecedente, un contexto con cifras alarmantes en lo que tiene que ver con violación a niñas y adolescentes. Esto es lo que en cierta medida motiva justamente esta iniciativa. ¿Qué nos dicen las cifras? Sí, realmente, bueno, yo debo iniciar manifestando que durante toda mi vida, prácticamente unos 30 años, me he dedicado al ámbito social. Y conozco esta dura realidad porque constituí con un grupo de amigas el Centro de Desarrollo Social Aurora, que es una organización en donde atendemos a niñas, niños, adolescentes de la calle. He tenido proyectos con pandillas juveniles, he tenido proyectos con adolescentes callejizados, usadores de drogas, en donde está esta población tan vulnerable. Y allí me he podido percatar de esa realidad tan dura
como es la violación que sufren niñas y adolescentes. Entonces, no es que me lo han contado, no es que lo he leído, no lo he hecho desde un escritorio, sino que he estado en contacto permanente. Y así como se dice, pues nadie sabe el dolor de una violación, sino quien ha estado cerca. Justamente es lo que motiva entonces la presentación de este proyecto de ley. Sí, inmediatamente pues teníamos muchas esperanzas en torno a que iba a haber los votos suficientes en la Asamblea para que se dé la despenalización del aborto en caso de violación. Lamentablemente, habiendo habido una mayoría, porque fuimos 65 asambleías versus a 57, pero no fueron los suficientes. Entonces, inmediatamente, pues con un equipo maravilloso de asesores que tengo, y una de ellas, que es una activista brillante, nos propusimos hacer este proyecto de ley, y de la experiencia en ver cuáles son las necesidades, las demandas de esta población, que no he necesitado un largo tiempo, sino que inmediatamente vinieron a mi mente una serie de situaciones y circunstancias que, habiéndose presentado la oportunidad de esta que Dios y la vida me han dado, pues quiero plasmarlas en esta ley. Según estadísticas que constan en la exposición de motivos de este proyecto de ley que usted ha presentado, se revela que entre el 2015 y 2017 cerca de 14,000 violaciones a mujeres justamente se registraron. Esto da un promedio de 11 violaciones por día. Más adelante también tenemos que Ecuador sería uno de los países en Latinoamérica con los índices más altos justamente de esta problemática social. Sí, es una situación durísima, y realmente hubieron algunas personas en que manifestaron que esas eran cifras que no tenían una buena procedencia. Sin embargo, nosotros nos hemos esmerado en averiguar bien y a ciencia cierta, esas cifras son reales, y eso a veces la vemos como cifras frías, pero realmente son realidades. El hecho de que 7 niñas paran diariamente es terrible. Y también en relación a lo de las violaciones, los números son alarmantes. Y allí tenemos que considerar que todavía son los que se han conocido, porque en la clandestinidad y callados suceden muchísimos más. Entonces, es un problema que afecta gravemente al país y que afecta a los derechos de niñas y adolescentes. A través de esta iniciativa asambleísta, usted se enfoca en el acompañamiento y la reparación a niñas y adolescentes madres. ¿Cómo es que se viabiliza justamente o se viabilizan estos mecanismos de reparación? ¿A través de qué? Sí, realmente el proyecto de ley de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres y mujeres víctimas de violación tiene ejes. Uno de ellos es un mecanismo nacional de acompañamiento y reparación para este grupo de población, grupos de atención prioritaria, en el que lo que se pretende es dar una protección integral mediante la reparación. Nosotros sí manifestamos y decimos que la primera forma de reparación es de que la despenalización del aborto en caso de violación sea ley, y ese ha sido nuestro pedido al presidente de la República. Pero también es una realidad que la estamos viviendo, y yo me he puesto del uno y del otro lado. Hay niñas en que, de darse la ley, pues optarán por terminar su embarazo, y ellas no es, y mucho se ha hablado de ello, no es una acción fácil, una decisión muy compleja, pero es su decisión, y el Estado debe estar allí para reparar, para apoyarla, con medidas de protección, ayuda psicológica, ayuda emocional, hacerles de que continúen sus estudios, en atención en salud a derechos sexuales y reproductivos, y lo que siempre estamos manifestando, una justicia especializada. Pero no es eso todo, también las que optaron por tener a su niño y los que han optado, y hasta ahora tenemos también miles de niñas que están en esta situación de adolescentes madres. Para ellas también yo pienso que la reparación material es importante, y darles una asignación económica que ayude a solventar sus gastos. Si hablamos en lenguaje muy sencillo y cotidiano, pues las niñas tienen que tomar leche, necesitan pañales y todo tipo de
tienen múltiples necesidades, entonces es justo que esa reparación se dé desde estas dos ópticas. ¿Cómo canalizar, asambleísta Astudillo, esta reparación en términos económicos cuando, por ejemplo, vemos y lo vimos hace algunos meses atrás, este cuestionamiento que existía en cuanto a que no se podía aplicar al 100% la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, porque no se asignó el presupuesto suficiente para precisamente atender esta problemática? Cuando hablamos justamente de la presentación de proyectos de ley que tienen que ver con la inclusión de estos temas económicos, siempre se nos viene a la mente, bueno, ¿qué sucede con el presupuesto que tiene que venir del Estado precisamente para atender esas necesidades? Sí, es una pregunta muy importante. Realmente nosotros en esto hemos tenido la precaución de crear el mecanismo para que se pueda entregar esta transferencia económica a las niñas y adolescentes madres y que lo haga el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y que sería equivalente al bono de desarrollo humano que actualmente existe. Equivalente al bono de desarrollo humano con componente variable. Correcto. Que tiene una significación económica mayor al simplemente bono de desarrollo humano, porque sí consideramos que este es un grupo de atención prioritaria y que deben hacia allá ir canalizados. Con esto no es que vamos a solucionar un problema, porque muchas de las veces ahora se ha polarizado demasiado los sentires de las personas y han sido crueles del un lado y del otro lado. Yo pienso que uno tiene que pensar y tener el rostro de la persona, el rostro de la niña, el rostro de la madre, o sea, ponerle a lo mejor en alguno de los seres que nosotros amamos, para allí entender de que esta despenalización del aborto debe de darse, siendo lo principal la decisión de la mujer. Pero que en este caso ya se podría viabilizar a través de otras vías, valga la redundancia, ya no precisamente desde el Ejecutivo. Tomemos en cuenta que se aprobaron las reformas al Código Orgánico Integral Penal, pasaron al Ejecutivo para que el presidente de la República, en su calidad de colegislador, revise la normativa, pero hay toda una discusión precisamente sobre el artículo 150 que hace referencia al aborto no punible, porque este fue un tema no aprobado por la Asamblea Nacional. Allí la pregunta es, ¿cuál es el alcance que tendría el Ejecutivo respecto de este tema puntual? Bueno, yo pienso que hay varios caminos. Realmente yo no soy abogada, pero he escuchado de varios juristas y constitucionales. La Corte Constitucional, sí existen, por ejemplo. Sí, de que existen, incluso en el mismo proyecto de ley, hay diferentes posiciones. Nada es blanco y nada es negro. Yo pienso que en el camino se pueden encontrar otras alternativas y en eso están empeñadas defensores de los derechos humanos, mujeres, activistas, en darle esa fuerza. Y en la mañana, pues yo también fui una de las que mencionó y pidió al señor presidente de la República que lo que hace relación a la despenalización del aborto por violación sea ley. Ahora bien, asambleísta, volviendo al tema, a este proyecto de ley del cual estamos dialogando en este espacio, usted hacía referencia a que se busca lograr una justicia especializada, precisamente a través de este mecanismo nacional de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres, y con esto también, si se quiere, pregunto yo, lograr la no revictimización, que es algo también de lo que se habla mucho cuando vemos estos casos. Así es, y yo he sido testigo, por eso de ahí mi empeño en sacar adelante esta ley. Como experiencia le comento pues que fue una niña de 12 años que asistía al centro y que su padrastro, los amigos de este y su hermanastro la violaron. Y ella, sin conocer ni saber, salió embarazada. Y cuando se hicieron las denuncias del caso, me contaban las personas que le acompañaron con lágrimas en los ojos, que muchas de las veces se la hacía regresar, que no estaba la autoridad competente, que venga, que muchas veces en público le preguntaban y decían, ¿qué fue lo que te pasó? O a veces hasta incidían a ella de una manera terrible. Esa es la revictimización que nosotros queremos desecharla del todo, porque eso lamentablemente está sucediendo todos los días en todo el país. Autoridades, jueces, fiscales, mucho más competentes en la materia. Así es. Por eso
un clamor y que siempre lo hemos estado repitiendo, es de que tiene que ser una justicia especializada. Correcto, asambleísta. Bueno, esta es una iniciativa que deberá ser conocida, entendemos, por el Consejo de Administración Legislativa CAL para la calificación a trámite correspondiente y el mismo ya en una comisión especializada. Estaremos expectantes entonces del tratamiento que se dé a esta iniciativa. Sí, esperamos realmente de que lo más pronto, ojalá se viabilice esto y estamos listos, y así debe ser, a que se realicen todas las sugerencias, todas las observaciones que crean conveniente. Y un asunto que no quisiera dejar pasar es en torno a lo del incremento de penas a los violadores. Eso es algo que el país se ha pronunciado, los ciudadanos, en todos los ámbitos hemos escuchado que sí debe ser castigado con el máximo rigor de la ley. Es que nosotros hemos incrementado pues las penas de 25 a 40 años y sin derecho a rebajas. Porque eso también, una persona me comentaba con lágrimas en los ojos y me decía de que su hija sufrió un abuso, sufrió secuestro, sufrió violación y luego después la asesinaron y el violador no tuvo sino, me parece que fueron 19 o 20 años y eso sujeto a una serie de rebajas es poquísimo con lo que estaríamos hablando y eso no lo podemos permitir. Correcto, asambleísta Astudillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a usted y realmente un gusto haber estado aquí. La presencia de la asambleísta Gloria Astudillo a propósito de esta iniciativa presentada en esta jornada, el proyecto de ley orgánica de acompañamiento y reparación a niñas y adolescentes madres. Y seguimos con más información. El Grupo Parlamentario Fronterizo esperará hasta este viernes la información requerida a varios ministerios y entidades en torno a la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Esta mesa parlamentaria definió la comparecencia de al menos 18 autoridades. La movilización en el Carchi y posibles movilizaciones en otros sectores del país concitó el debate al interior del Grupo Parlamentario Fronterizo de la Asamblea. La legisladora Silvia Salgado lamentó la ausencia del ministro de Agricultura, pues señaló que las demandas en las provincias ubicadas en el cordón fronterizo merecen respuestas. Demandar la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, de demandar el reglamento y de demandar la asignación de recursos para el financiamiento del plan especialmente vial y de políticas de reactivación económica y productiva. Una misma lectura compartieron los asambleístas Rubén Bustamante y Washington Paredes, quienes expusieron los problemas de sus provincias. Hoy tenemos en Loja un problema grave con el tema del incendio que yo venía justamente para conversar el día de hoy. Se quemaron alrededor de 5.000 hectáreas de pastizales, de sembríos, etc. Entonces necesitamos acciones urgentes. Hay un malestar, una incertidumbre en los agricultores de todo el país y básicamente en el sector fronterizo, a los agricultores, a los que siembran el maíz. En esta discusión también se puso en la mesa cómo ha avanzado la creación y puesta en vigencia del reglamento que establece la ley. Porque al cambiar la ley tendrían que cambiar el reglamento. Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Parece que ahí hay una especie de querer aprobar el reglamento. De pronto, en muchos casos, ustedes saben que se aprueba inclusive en contra de lo que dice la misma norma. En otro tema, el grupo parlamentario conoció el oficio del CAL sobre la creación de una comisión ocasional fronteriza. Las reacciones no se hicieron esperar. Yo no me opongo a que haya un nuevo aporte tal vez en temas de biodiversidad, qué sé yo, de lo que se quiera hacer, pero siempre y cuando se coordine con este grupo. Si el CAL quiere crear o si la Asamblea quiere crear una nueva comisión, yo creo que este grupo de frontera que ha demostrado responsabilidad debe mantenerse o debe elevársele a la categoría de comisión ocasional. De cara a la presentación de un borrador del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo, el grupo parlamentario nuevamente convocará a varios ministros a fin de que presenten los avances en el cumplimiento de la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Fiscalización recibió nuevas denuncias en contra de la administración de la empresa pública Selec y escuchó al presidente del directorio de Ban Ecuador, quien explicó el estado de la denuncia presentada por el Comité de Empresa Único del extinto Banco Nacional de Fomento. César Plaza, representante de los trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, expuso ante la Comisión de Fiscalización algunos de los inconvenientes por los que atraviesa la empresa pública. Se refirió al estado de la infraestructura y a la falta de uniformes adecuados para los trabajadores. Mostrar
que el deterioro de los rodetes es debido al impacto y erosión de los sedimentos arrastrados por el agua, es decir, por una abrasión de los sedimentos. No nos están dando los uniformes cuando la fecha lo estipula, la fecha lo estima. Y si nos dan uniformes, son uniformes de mala calidad. Unas botas que no son dieléctricas, no protegen. Asimismo, aseguró que no se están cumpliendo con los contratos colectivos y que se han evidenciado despidos a trabajadores pertenecientes al Código Laboral. Nosotros estamos haciendo una declaratoria de huelga que no le hace bien al país, pero nosotros tenemos que tomar medidas porque nos siguen engañando como muchachos. La comisión resolvió conformar una subcomisión para que se realice esta y la próxima semana visitas in situ y constate las denuncias presentadas. Por otra parte, la mesa legislativa recibió al presidente del directorio de Banecuador, quien explicó sobre la denuncia presentada por el Comité Único de la Empresa del Banco Nacional de Fomento. Allí explicó que al estar judicializado el tema, están a la espera del pronunciamiento de la justicia. Sin embargo, recalcó que el banco tiene respaldo de los recursos en caso que el tema beneficie a los extrabajadores. Sin embargo, hubieron decisiones del directorio para poder apoyar a los trabajadores en su momento hasta el año 2006, pero la administración hace una consulta a la Procuraduría del Estado, donde la Procuraduría se pronuncia que tenía que haber sido liquidado de acuerdo al salario mínimo vital. Esto es ratificado por la Contraloría del Estado, esto es ratificado por la Superintendencia de Bancos, y nos manda a contabilizar los valores de acuerdo a esa decisión. La comisión convocará en los próximos días al Contralor General del Estado para que amplíe el contenido del informe emitido por Contraloría respecto de las denuncias que habrían perjudicado a casi 700 extrabajadores del Banco Nacional de Fomento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así concluye, amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.